Bueno, muy buenas noches, tengan todos y todas el día de hoy. Mi nombre es Sara Díaz y voy a estar a cargo de la moderación de esta charla. Primero, antes de empezar, me gustaría solicitarles algunas medidas de protocolo para que podamos llevar a cabo esta ponencia de la mejor forma posible. Primeramente, me gustaría solicitarles que por favor mantengan sus micrófonos en silenciados para que así podamos evitar todas las interrupciones que puedan ocasionar los ruidos externos. Así evitamos interrupciones para las personas oyentes y también para la persona expositora. También, si tienen alguna duda o les surge alguna consulta durante la charla, al final vamos a dar un tiempito especial para esto. Entonces, si ustedes gustan, en ese momento podrán abrir su micrófono y hacer las consultas que tengan necesarias, digamos. O también el chat va a estar habilitado, entonces si gustan pueden ir escribiendo por ahí sus consultas y cuando sea este momento de preguntas, yo se las voy a leer para que el profesor nos pueda ayudar a evacuarlas. Bueno, la persona a cargo de la ponencia del día de hoy es el máster Rodrigo Campos Esquivel y para hablarles un poco acerca de él, tenemos que como parte de su formación académica, él es licenciado en Derecho y notario público en la Universidad de Costa Rica. Además de esto, es máster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Estatal a Distancia, quien se graduó de honor. También tenemos como su experiencia laboral que es magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia a partir del mes de abril del año 2020. También se ha desempeñado como juez en mixto en materias como penal, civil, laboral, así como juez de apelación civil y en materia laboral. Él es profesor en la Universidad de Costa Rica en materias como Derecho Procesal Penal, Derecho Laboral, desde el año lectivo 2003 y hasta la fecha. También es profesor catedrático en la Universidad de San José y, bueno, es coordinador también de la Escuela Judicial del Primer Circuito Judicial de Guanacaste y actualmente se desempeña como juez del Tribunal de Apelación Civil y Laboral. Su ponencia el día de hoy se titula Lenguaje corporal e inteligencia emocional en las audiencias orales. Así que, profesor, sea muy bienvenido. Muchísimas gracias por esta oportunidad de recibir esta charla. Y bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Sara, y gracias a las personas que se interesaron por esta charla. Es ese interés el que hace que sigamos haciendo actividades de este tipo. Pueden ver ahí que el tema es la inteligencia emocional y lenguaje corporal en las audiencias orales. He tratado en la medida de lo posible de ofrecer temas que son cada vez más prácticos y, bueno, temas como este no... Estoy seguro que no se incluyen en los cursos del plan de estudios de la universidad, entonces con esta iniciativa lo que se pretende es llenar ese vacío, ¿verdad? Se trata ni más ni menos de aspectos sumamente importantes en el desempeño de un abogado o una abogada en las audiencias orales. Entonces, vamos a ver algunos consejos, algunas cuestiones que interpretar. Ustedes van a ver, hay suficiente material sobre estos temas. Y bueno, vamos a plantear algunas cuestiones preliminares con relación al tema. En un sistema como el costarricense, donde la decisión de los procesos judiciales las toman los jueces, es sumamente importante que el litigante conozca la ley aplicable. Ello a fin de dar un sustento adecuado a su teoría del caso. Esto, por ejemplo, es muy diferente a lo que ocurre en un sistema como el anglosajón, donde podemos ver en las películas y en las series de televisión donde el énfasis que ponen los abogados litigantes es en el discurso, en la retórica, en la demagogia, ¿verdad? Es de mucho lenguaje corporal. El tema es que tienen que convencer a 12 personas de las cuales, bueno, que yo tenga entendido, ninguna es abogado, ¿verdad? No obstante lo anterior, también es cardinal la forma en que se dice y transmite las ideas, así como la forma en que se percibe a los jueces y al contrario. La forma en que modulamos vocalizamos una frase puede dar una idea, si lo hacemos de otra forma puede dar otra idea, y todavía el asunto se puede complicar más si damos señales de lenguaje corporal que son completamente divorciadas de ese mensaje verbal que queremos plantear, ¿verdad?
Es precisamente ese lenguaje corporal el que nos va a dar esta forma en que se debe actuar en aras de salvaguardar en forma efectiva los intereses del cliente. Con relación a esto, ¿qué les puedo decir? Bueno, importante es que el litigante sea un actor. ¿Por qué actor? Bueno, un actor para disimular los puntos débiles de sus emociones y potenciar más bien los puntos altos de sus emociones, eso por un lado, y también en cierta forma que sea psicólogo, que pueda interpretar no solo los gestos, el lenguaje corporal, la inteligencia emocional del contrario y de la parte, esto para sacar el mayor provecho posible. En ese orden de ideas, en la actualidad prácticamente todos los códigos procesales vigentes en nuestro país están basados en la oralidad, lo que obliga a que el litigante deba desarrollar destrezas en el manejo del discurso oral. Esto es importantísimo, ¿verdad? Una persona que no logre desarrollar destrezas en el discurso oral, sería bueno que empiece a buscar espacios en otros lugares que no sean el litigio, ¿verdad? Ahorita tenemos, solo para hacer un recuento rápido, tenemos el Código Procesal Penal, tenemos el Código Procesal Civil, la Reforma Procesal Laboral, tenemos el Código Contencioso Administrativo y haciendo fila tenemos también dos códigos que refuerzan la oralidad, que es el Código Procesal Agrario y el Código Procesal de Familia. Entonces, la tendencia es a que todos los procesos refuercen la oralidad. Ese manejo del discurso oral que les menciono implica el manejo adecuado de la dicción, retórica, argumentos persuasivos, agilidad mental y en términos generales el manejo del lenguaje corporal y de la inteligencia emocional. Bueno, hay una de las cosas que es desde el punto de vista jurídico es importantísimo, que es el tema de la agilidad mental, ¿verdad? Ante un alegato que plantea la parte contraria, la contraria tiene que tener en cuestión de segundos una solución a ese planteamiento. Si bien es cierto estos últimos, hablamos del lenguaje corporal y de la inteligencia emocional, muchas veces obedecen a la representación de cada persona. Podemos decir que hay tantos lenguajes corporales e inteligencias emocionales como personas hay en el mundo, ¿verdad? Sí se puede dar una serie de consejos que bien aplicados pueden facilitar el desempeño del abogado. Hay una serie de reglas pues que sí dan algunos indicios, algunas ideas. No significa que sean, como les digo, sumamente confiables, pero sí puede dar algunas ideas con relación de que por dónde va el lenguaje corporal y la inteligencia emocional de la parte contraria. Tratándose de un litigio propio o ajeno, el mismo siempre va a representar una carga emocional para los que se ven involucrados en él, tanto partes como sus respectivos abogados, carga emocional que debe ser manejada en forma adecuada. De lo contrario, se podría dar al traste con una buena teoría del caso. Un abogado que llega arrogante, que llega insolente, que es irrespetuoso con las partes y con los jueces, ¿de qué le sirve una buena teoría del caso? O sea, en eso tiene que haber un equilibrio entre las emociones del litigante y una sólida teoría del caso. Una actitud desagradable, ya sea del abogado o de la parte, bien podría inclinar la balanza en contra. Desgraciadamente, muchas veces los jueces, ahora de resolver los asuntos, estamos en medio de dos soluciones que son fronterizas. O sea que de las dos se puede dar un sustento jurídico sin ningún problema y dependiendo de este tipo de cosas, la balanza se va a inclinar por uno u otro lado. Y eso es jurídico y es válido, ¿verdad? Por el contrario, el buen manejo de las emociones podría llegar a ser un poderoso aliado. Vamos con el tema de la inteligencia emocional. ¿Okay?
Y sobre esto vamos a dar 5 reglas sumamente importantes en el manejo de la inteligencia emocional relacionado con las audiencias orales. Bueno, primero que todo, ¿qué debemos entender por inteligencia emocional? Debemos entender como tal la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información, conexión e influencia. Desarrollar la misma nos ayudará a ser competentes en el trato con los demás, con las demás personas y a desarrollar el control intuitivo de situaciones complicadas, como las que se presentan en una audiencia judicial. Sí, o sea, si hay un lugar donde puede ser cardinal el manejo y la interpretación de la inteligencia emocional es en una audiencia judicial. Esta inteligencia emocional acompaña la inteligencia cognitiva, debiendo haber un balance entre ambos. So, aquí hay que balancear, el tema, el manejo jurídico del caso con también el manejo de la inteligencia emocional en la audiencia oral. Y bueno, los 5 pasos que les comentaba para la inteligencia emocional. Diría que más que 5 pasos son 5 consejos, ¿verdad? Primero, conozca sus propias emociones. Esto implica un arduo trabajo de autorreflexión e interiorización, lo cual conlleva mucha honestidad, práctica y sentido alto de autocrítica y madurez. Sepamos identificar cuáles son nuestros puntos altos en tema de emociones, cuáles son nuestros puntos bajos. ¿Para qué? Bueno, en primer término, para tratar de reducir el impacto de los últimos y potenciar la utilización de las emociones que son el punto fuerte, ¿verdad? Y obviamente, bueno, en el caso de las emociones negativas, pues lograr el manejo o por lo menos disimular las mismas, ¿verdad? 2, sea capaz de gestionar y proporcionar sus propias emociones. Tiene que ver un poco con el comentario que les hacía anteriormente. En este punto el problema no es sentir, sino que nuestras emociones nos dominen y hagan errático nuestro actuar. Se debe identificar los puntos altos y los bajos de las propias emociones para potenciar las primeras y tratar de evitar las segundas. Todo ello, claro está, dentro del ámbito de las audiencias judiciales. Eso es muy, muy importante, saber nuestros puntos fuertes, también saber cuáles son nuestros puntos débiles. En el primer caso, para utilizar y explotar los primeros, en el caso de los segundos, para tratar de neutralizarlos lo mejor posible. 3, bueno, una derivación del anterior, ponga en práctica sus emociones favorables. Tener emociones contraproducentes no es un problema en sí, el dejar que nos dominen lo es. Por ello se debe comprender el lenguaje no verbal, tanto para comprender nuestro propio estado mental como el de la contraparte y sacar provecho de ello. Para esto se requiere de una alta dosis de prudencia. 4, entablar relaciones con empatía. La empatía es la capacidad de las personas para identificar las emociones de otros a partir de su voz, expresión facial, gestos y el comportamiento en general. Cabe agregar que los individuos empáticos son menos agresivos por su sensibilidad emocional y su capacidad para comprender las consecuencias negativas potenciales para el mismo, y los otros que se pueden derivar de la agresión. Por ello, la empatía parece negativamente relacionada con la conducta agresiva y positivamente relacionada con la conducta social. Esto, bueno, poder identificar a una persona que es empática solo se logra con el desarrollo de lo que yo daría en llamar un ojo clínico, ¿verdad? Eso es lo único que podría ayudarnos
a identificar una persona empática de otra que es todo lo contrario, ¿verdad? Una persona descontrolada y agresiva. Es así como identificar y reconocer las emociones ajenas nos facilita el poder hacerlo con nuestras propias emociones. Bueno, y si la fórmula funciona para identificar los comportamientos de las otras personas, indudablemente eso también va a ayudarnos a identificar nuestras propias emociones. Proyecte, este sería el quinto consejo con relación a la inteligencia emocional, proyecte su trato con otras personas. Nuestras reacciones deberían ser tan variadas como diferentes son las personas con las que nos relacionamos. Lo que para unas personas puede resultar un trato agradable y considerable, para otros puede ser ofensivo y retador. Hay pues que desarrollar un ojo clínico para identificar los diferentes tipos de personas. Esto nos facilitará actuar con inteligencia emocional y hablar correctamente de forma intuitiva en diferentes situaciones y así lograr colaboraciones positivas, soluciones a conflictos y entablar relaciones sanas. Yo agregaría aquí también, esto nos ayudaría también a manejar ese tipo de personas que carecen de inteligencia emocional, que carecen de empatía, que son de trato desagradable y agresivas, y pues por lo menos para hacer lo menos conflictivo el contacto con esa persona. Ahí es donde tenemos que sacar lo mejor de la inteligencia emocional para lidiar con ese tipo de personas. Vamos ahora con el lenguaje corporal y la inteligencia emocional. Aquí ya vamos a empezar una serie de lenguajes, digamos, de gestos, de movimientos, y cuál es la forma, no decir la forma correcta, porque esto es, como les decía anteriormente, es impredecible, pero sí algunos indicios que nos pueden dar una idea de por dónde es que va la cosa. ¿Okay? Toda persona manifiesta sus emociones a través de la comunicación verbal y mediante el lenguaje no verbal. El problema puede surgir cuando nuestro lenguaje corporal no armoniza con nuestro mensaje, más aún cuando no lo adecuamos a nuestra inteligencia emocional. Sí, esto es realmente es un problema cuando lo que representa nuestro lenguaje corporal no coincide con lo que estamos verbalizando. O peor aún, cuando nuestra inteligencia emocional se desconecta tanto del lenguaje corporal y del mensaje verbalizado. ¿Okay? Entonces es importante que haya una armonía entre estos tres componentes. Aprenda a descifrar el lenguaje corporal de los sujetos, de los sujetos procesales. Los elementos del lenguaje corporal, postura, gestos y expresiones faciales deben ser adecuados para transmitir un mensaje verbal efectivo y los emitidos por terceros deben ser tomados en cuenta para determinar lo que realmente quieren decir. Sobre este punto voy a darles algunos consejos sobre el manejo del tono de la voz. No hay nada más aburrido que escuchar a una persona que tiene un discurso lineal. Esa persona que no baja, es completamente lineal. En realidad, las posibilidades de que se le pongan atención a su discurso se reducen muchísimo. Entonces, lo importante es que cuando querramos resaltar la importancia de alguna situación, elevemos el tono de la voz y luego lo bajamos. Incluso hay un consejo que me parece que es bastante acertado en cuanto al tema del discurso oral. Es bueno utilizar el humor liviano. ¿Y por qué utilizar el humor liviano? Porque, bueno, eso genera tensión en las personas que estamos escuchando el discurso. No se trata de chistes vulgares o chabacanos, cosas de ese tipo, no. Es humor liviano que incluso esté relacionado con el tema que en ese momento se está conociendo.
Vamos entonces a ver algunas cuestiones relacionadas con la postura. Y en primer término vamos a ver la postura del juez. Descifre la postura del juez. En la sala de audiencia, la postura de cada uno de los sujetos participantes dice mucho. Vamos a ver entonces algunos indicios con relación a la postura que tenga el juez. ¿Ok? En el caso del juez, su postura puede indicar lo siguiente. Ojo, si se inclina para adelante, muestra interés. Eso sería como que yo hiciera esto. A ver si me pueden ver, es como que yo hiciera esto. Si se recuesta en el asiento, está desinteresado. Este movimiento podría representar desinterés. Si se reclina o tiene una opinión crítica o negativa de sus afirmaciones, o bien se ha dejado convencer. Reclinar significa recostarse sobre la mesa en la que se encuentra, ¿verdad? O el lugar, la superficie. Si ladea el torso, está eludiendo la propuesta que se le hace, como ladearse. Si tiene la cabeza ligeramente inclinada, acompañado de una sonrisa, transmite que se puede confiar en él. Sería como algo así. ¿Ah? Si el juez está sentado en el borde de la silla, tiene prisa y no será receptivo a escuchar sus palabras. Esto lo que indica es que hay que ser sumamente sintético, ¿verdad? Porque no es un juez que esté o una jueza que esté mucho tiempo ahí, que no tenga mucha paciencia. Entonces hay que saber seleccionar las palabras y ser sumamente concreto, ¿ok? En el discurso. 1.2, vamos a descifrar la postura del abogado contrario. Aquí hay varias cuestiones que cambian mucho con relación a la postura del juez y eso es lo que vamos a ver. En el caso de los abogados, estos pueden comunicarse de pie o sentados. Se debe tomar en cuenta, ojo con lo siguiente, si cambia continuamente de pie de apoyo, en el caso que esté de pie, no pisa firme o no puede estar de pie, significa que no está seguro de sí mismo, no mantiene su opinión o la cambia continuamente. Ojo con esos indicios, ¿verdad? Que son importantes interpretar. Si parece estar clavado en el suelo, o sea, que no se mueve para ningún lado, no cambia de pie, eso es una persona rígida e inflexible. Y si es rígida e inflexible, va a ser sumamente difícil de convencer, ¿verdad? Si se lleva las manos a la espalda, ¿verdad? Como usan o estilan los militares, ¿verdad? En la posición de descanso, que es poniendo sus manos atrás, dicha postura transmite reserva y pasividad. ¿Ok? Las manos en los bolsillos transmiten inseguridad o resulta amenazador. También refleja que no dice la verdad o que oculta algo. Esto, bueno, es otro indicio interesante. Si tiene una postura encorvada, con los hombros caídos y la cabeza baja, significa que está abatido, desganado. Muy probable que cuando muestre esta postura ya no tenga muchas perspectivas positivas de su caso. Si está erguido con el pecho sacado, eso que llamamos sacar pecho y la mirada al frente, irradia seguridad y confianza. No es en balde que en el lenguaje del día a día se dice sacar pecho. Bueno, es que sacar pecho, vean qué interesante, lo que irradia es seguridad y confianza en uno mismo. Luego tenemos, bueno, una seña que es universal, ¿verdad? Es el de los brazos cruzados. Y esto es una señal universal de rechazo a lo que dicen los demás. Estudios indican que en esta postura se asimila el 38% de lo que se escucha. Entonces, bueno, imagínense que con esa estadística, una persona que tiene esta postura va a escuchar el 38% de lo que decimos, ¿verdad?
Consejos de posturas para un mejor desempeño. Ya vimos cómo hay que interpretar la postura de un juez, vimos cómo hay que interpretar la postura del colega contrario y vamos a ver algunos consejos de posturas para un mejor desempeño propio, ¿verdad? Debe tomarse en cuenta que los demás también pueden descifrar nuestro lenguaje corporal, por lo que es recomendable seguir los siguientes consejos. Mantenerse erguido, tanto cuanto se está de pie o sentado, irradia franqueza y seguridad en uno mismo. Esta posición, ¿verdad? Erguido. Nada de estar encorvado o en posiciones incómodas. Dejar que los brazos cuelguen relajados y las manos visibles transmitirá sinceridad y honestidad en lo que se dice. Sentarse en una postura abierta e inclinada hacia el interlocutor transmite interés. ¿Okay? Esto es dirigir la mirada y el cuerpo hacia la persona que está llevando a cabo el discurso. Vamos con los gestos faciales. Bueno, con relación a los gestos podemos decir de que existen más de 5.000 diferentes gestos. Su función es la de reforzar lo que se dice con la voz. Dentro de estos existen los que se denominan gestos delatores, que nos proporcionan información sobre lo que la otra persona está pensando o si está mintiendo. Es cierto, cada persona gesticula de acuerdo a la edad, sexo, nacionalidad o temperamento, incluso yo agregaría cultura, ¿verdad? Existen una serie de reglas generales que se pueden aplicar en litigio. Vamos a verlas a continuación. Descifre los gestos del juez. Al respecto se debe tomar en cuenta lo siguiente. Si usa la mano derecha, es una persona racional. Si utiliza la mano izquierda, es una persona más bien emocional. Si los movimientos de las manos se alejan del cuerpo, en esta forma, es una persona franca, accesible y honesta. Lo contrario implica que se trata de una persona cerrada o reservada, ¿verdad? Bueno, y que incluso podemos hablar de el cruce de brazos. Vean que es una persona que no es receptiva a la escucha. Y eso es lo que implica también acercarse las manos. Si apenas gesticula, poco o nada, es una persona muy tímida. Vamos a descifrar los gestos del abogado contrario. Bueno, y aquí también hay cosas, algunos indicios, ¿verdad?, a tomar en cuenta. Si mantiene las manos apretadas y pegadas al cuerpo, indica inseguridad y frustración. Las manos juntas y extendidas apuntando hacia usted refleja que quiere convencer o fundamentar cordialmente el alegato. O sea, hay un componente ahí de respeto hacia el contrario. Si junta relajadamente las manos a la espalda, es signo que se siente superior a usted. Si pone las palmas de las manos abiertas hacia arriba, significa que apoya lo que él dice y busca la aprobación del juez. Si apunta con el dedo, bueno, aparte de que es de muy mala educación, esto es un signo de agresividad y autoritarismo. Si gesticula en forma nerviosa o descoordinado, revela tensión e inseguridad. Si entrelaza los dedos y los alza como un rizo, es muestra de resistencia. Y ojo con si repite tus ideas, palabras o frases y emite pausas cortas entre los turnos para hablar junto con sonidos de retroalimentación, ajá, sí, ok, implica aceptación de la tesis ajena y revela que no está seguro de su teoría del caso. Bueno, entonces esto es importante que ustedes lo sepan para tratar de no dar indicios
de que ya no están seguros de lo que están diciendo y que más bien están avalando lo que dice la parte contraria. Vamos con los gestos delatores de los testigos. Todos los gestos que consisten en tocarse la cara o el cuello son indicios de que no se ha dicho todo o no se dice la verdad. Entonces, tocarse la cara o el cuello. En tales movimientos se desvía el reflejo de poner la mano en la boca y también el testigo se rasca la nariz. Si el testigo se toca el lóbulo de la oreja mientras usted habla, probablemente no esté de acuerdo con lo que usted dice. Son gestos de castigo, eso es lo que se llama, así se llaman. Los movimientos inquietos de no parar de moverse y juguetear nervioso con objetos implica que no está seguro de lo que dice. Ese es el típico temblor de piernas, ¿verdad? Que empieza a moverse. Eso lo que implica es que es una persona que no está segura de lo que está diciendo. Si el testigo entrelaza las manos, no es de fiar. Ojo la diferencia entre los distintos gestos que para una parte, para el juez significa una, para el abogado significa otra, para el testigo significa que no es de fiar. Si se juega con el cabello o se pone la mano en la boca, provoca una impresión de inseguridad y timidez. Entonces, estar jugando aquí o ponerse... eso les puedo decir, el ponerse la mano en la boca es como ocultar o decir no decir la verdad. Aprenda a manejar y controlar sus gesticulaciones. Ya no estamos hablando de los testigos, estamos hablando de nuestras propias gesticulaciones. Tener siempre las manos a la vista para transmitir seguridad al juez. ¿Okay? Los gestos por encima de la cintura tienen un efecto positivo y enaltecedor. Por debajo de la cintura son más bien despectivos. Los movimientos de las manos y brazos que van de abajo hacia arriba, así por ejemplo, despiertan interés e incluso entusiasmo. Y luego tenemos los gestos abiertos, transmiten franqueza, disposición a dar, pero también a recibir algo. Vamos con el tercer punto, que sería la expresión facial y el contacto visual. Bueno, les comento, en un juicio estábamos juzgando a una persona que el contacto visual era tan excesivo hacia los jueces de que nosotros, y lo digo obviamente que en broma, pero parecía que nos estaba echando un maleficio, ¿verdad? Entonces, el excesivo uso del contacto visual es completamente contraproducente, ¿verdad? Hay que dosificar el contacto visual. A través de la expresión facial se puede transmitir 11 emociones básicas que no son difíciles de descifrar, que incluyen calma, reflexión, obstinación, serenidad, dolor, tristeza, felicidad, llanto, risa, desprecio y sorpresa. Esos son, digamos que, las emociones básicas que se pueden mostrar con la expresión facial. Levantar las cejas, afirmar o negar con la cabeza, fruncir el ceño y sonreír, son algunos de los movimientos que con la cara y la cabeza podemos hacer para transmitir amenidad, eficiencia y eficacia a la expresión verbal. Muchas veces un movimiento de abajo hacia arriba hace completamente innecesario que tenga que verbalizar la palabra sí. Igualmente, un movimiento de izquierda a derecha claramente implica un no. La idea en el reconocimiento de la expresión facial es el hacer congruentes nuestras expresiones y lo que decimos, y por otro lado, descifrar la de los demás y determinar si sus expresiones son sinceras o inducidas. El contacto visual es muy importante para entablar sintonía con el juez. Una carencia de ese contacto puede dañar el mensaje que se quiere transmitir. Por el contrario, un contacto visual excesivo podría ser retador y amenazante.
Era lo que yo les comentaba, ¿verdad? En el caso que les comentaba fue realmente incómodo, fue excesivo el contacto visual que tenía esta persona con nosotros. Expresiones faciales del juez. Vamos a ver el tema de las expresiones faciales del juez. Ok, para acá tengo este gráfico y las expresiones de rechazo las tenemos del lado izquierdo. Voy a proceder a leerlas y también tenemos las de aceptación que están en el lado derecho. Las de rechazo serían, si el juez, mientras usted diserta, aprieta los labios y mantiene la cabeza recta e inmóvil, es porque no comparte su mensaje. En ese caso, pues, habría que replantear, ¿verdad?, el discurso. Si el juez arruga la nariz y entrecierra los ojos mientras lo escucha, es una muestra inequívoca de que no está de acuerdo con lo que ha dicho. Igualmente, si el juez ha decidido rechazar su gestión, lo podrá saber si el labio superior de aquel se desplaza hacia adelante. Si los labios se tensan y retraen, quiere decir que el juez se está enfureciendo. ¿Qué hacer en todas aquellas situaciones? En estos casos se recomienda dejar claro que usted de fiar, ladeando ligeramente la cabeza y sonriendo a la vez. Así usted se muestra vulnerable y relaja la tensión del juez, ¿verdad? Bueno, y obviamente que dejaría de ser amenazante, ¿verdad? En lo que respecta a la aceptación, tenemos que si el juez levanta las cejas mientras usted habla, puede dar por hecho que sus explicaciones y argumentos le despiertan interés. Si el juez mantiene la boca semiabierta y la mirada concentrada en usted, es un signo de que en ese momento toda la atención está centrada en lo que usted plantea. Si las comisuras de los labios del juez apuntan hacia arriba, es que está de buen humor. Vean todo lo que puede interpretar uno en el tema de expresiones, bueno, lenguaje corporal, postura, inteligencia emocional, o sea, es muchísimas las cosas que hay que tener presentes en una audiencia. Bueno, y aparte de esto, obviamente, que la defensa del respectivo, de la teoría del caso. Maneje y controle sus expresiones faciales. No ponga cara de desconfianza o de enfado cuando esté estresado. Una leve sonrisa puede ayudar a reducir la tensión mental e irradiar relajación. Bueno, es que en el caso en que le vean a uno la cara de angustia, el otro colega va a explotar esa situación. Entonces, hay que tratar en la medida de lo posible de no ponerse en evidencia. No abuse el contacto visual, ya les dije, eso es completamente contraproducente, es amenazante, es inadecuado. Una mirada penetrante puede ser molesta, evite ver al juez cuando el abogado contrario esté hablando. En cambio, a este diríjale una mirada rápida, o sea, al colega cuando está hablando se le puede dirigir una mirada rápida. Ello demuestra que lo ha visto y que le respeta. Vamos con las conclusiones. Una buena teoría del caso debe ir acompañada de un adecuado manejo de la inteligencia emocional y el lenguaje corporal. Un abogado o una parte arrogantes y prepotentes pueden dar al traste con una buena teoría del caso. Igualmente, un abogado timorato y temeroso puede ser presa fácil de un abogado experimentado. Debe tenerse presente que el que toma la decisión es el juez, por lo que la mala impresión que se lleva ya sea del abogado o de la parte, al que va a perjudicar es al último. Entonces, en eso uno muchas veces ve abogados que son prepotentes, quieren representar una gran seguridad en sí mismos, pero no, es más bien lo que proyectan es arrogancia, ¿verdad? Entonces, en ese caso, más bien podría generar una respuesta negativa por parte del juez a la hora de resolver el caso. Bibliografía recomendada, esta es, bueno, súper recomendada. Técnica y estrategia procesal, cómo litigar, de los autores Carlos Adolfo Picado Vargas y Ana Calderón Sumarriba. Aquí hay cuestiones sumamente valiosas
no solo con relación a estos dos temas, sino muchísimos temas más, todos relacionados con la técnica y estrategia procesal. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que esta charla les haya sido de su agrado y que les sea de utilidad en el futuro. No sé si hay alguna pregunta. Si gustan, si tienen alguna consulta, la pueden hacer, la pueden escribir igual, yo se las puedo leer, o si no les da, Bueno, aquí también pueden abrir los micrófonos. ya estoy viendo en el chat. Bueno, pregunta si van a facilitar el video. Sí, Sí, el claro. video entiendo que se cuelga en YouTube, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Sí, sí. Por eso no se A las preocupen. personas interesadas en el video, usualmente en una semana ya están en YouTube. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Si tiene alguna consulta o alguna pregunta que quieran evacuar. Bueno, vamos Nada a más hacer dar el siguiente anuncio. La próxima charla voy a hacerla sobre cómo preparar una audiencia y una guía de una audiencia. Digo que sería el complemento de esta charla que vimos el día de hoy. Sí, sí, perfecto, profe, muchísimas gracias. Y muy bueno el tema. Bueno, sí. Yaja tiene la manita levantada. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Hola, hola. Profesor, tomando en cuenta lo que usted nos está hablando sobre la expresión corporal ¿Sí? del litigante, ¿hasta qué punto esa percepción del juez con respecto a la expresión corporal del litigante puede perjudicar la objetividad del proceso en cuanto a las partes, ya que el proceso es de las partes, no de la litigante? Entonces, sí, ¿hasta qué punto el manejo, lo que el juez perciba del litigante, de ahí más bien desfavorezca a las partes? No, es que es lo que les comentaba anteriormente, de que hay muchos casos donde la solución está en la pura línea. Puede estar a favor o en contra de una parte, y una actitud prepotente, desagradable, insolente, malcriada de un abogado, y lo que va a hacer es empujar la solución hacia el otro lado. Pero si suponemos de que aún con su prepotencia tiene razón en la aplicación de la teoría del caso, o sea que lo que plantea está bien planteado, es una teoría del caso bastante fuerte, pero él en sí es prepotente, es grotesco. Entonces, ¿hasta qué punto el juez tiene que tomar en cuenta que la personalidad? En ese caso está clarísimo que si la teoría del caso es sólida, no podría verse afectada por un inadecuado manejo de inteligencia emocional y lenguaje corporal. Yo lo que me refiero es en aquellos casos que son como limítrofes. O sea, la solución está ahí en el puro medio, y entonces una situación de estas sí podría inclinar la balanza en contra de la persona que tuvo un lenguaje y los gestos inadecuados. Me explico, pero no. Si, en los casos donde la teoría del caso es demoledora, pues ahí sí que habría un problema, ¿verdad? Porque entonces tendría que forzar una solución, quién sabe con fundamento en qué, los jueces. Sí. Con respecto al tiempo. Pero bueno, la observación suya. Con respecto al tiempo, nos decía de que a veces si el juez está sentado al borde de la silla es porque está carente de tiempo. Sí, quiere salir corriendo prácticamente. Este aspecto no sería como contraproducente en sí para el proceso y igual para las partes, o es que en realidad en cada juicio los jueces tienen un tiempo determinado, tienen que hacer 2, 3 o en día. Bueno, no sé. yo le puedo comentar, en el caso mío,
teníamos que terminar a la carrera una audiencia porque seguía otra. O sea, ese tipo de situaciones sí se dan en la práctica. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde un abogado astuto tiene que identificar esa situación y ser concreto. Entiendo. Sí. Muchas gracias, profesor. Ok, veo por acá otras preguntas, pero es que se van corriendo. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Profe, sí, ahí Dígame. tenemos, lo demás ha sido como felicitaciones y Sí, sí, sí. agradecimientos, pero ahorita Crystal hace una buena consulta, y es que si hay Dígame. alguna forma de diferenciar esos comportamientos con los de las personas que, eso tengo entendido que es un tipo de trastorno, pero es que no sé muy bien las iniciales, ¿verdad? Que no me equivoco, Crystal. ¿Qué tal, Ella pregunta que no Cristian? les sea juzgados por la... Déficit de atención. Ajá, ¿Cómo, exactamente, sí. cómo se llama? El Déficit déficit de de atención. atención. Ok, no, yo lo expliqué al inicio de la charla, ¿verdad? Que en tema de inteligencia emocional y manejo del lenguaje corporal, toda persona es única, ¿verdad? Pero lo que yo mencioné, todo lo que dimos acá, podría dar algunas pautas, ¿verdad? Para la interpretación de de ese lenguaje corporal. ¿Ve? Y es, bueno, también como decir, las personas que sean hiperactivas o que tengan algún grado de autismo, síndrome de Asperger o cosas de ese tipo, ¿verdad? Que tienen su forma de expresarse y de moverse, ¿verdad? Entonces ahí puede ser un poquito más complicado, pero en términos generales esos indicios de algo pueden ayudar, ¿verdad? Para interpretar el lenguaje corporal y las emociones de la parte contraria o del abogado contrario. Ujú. Perfecto. También tenemos una, bueno, tengo que Glory tiene la manita levantada y después Jan. Ok. Hola, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien todos. Un gusto saludarlos. Igualmente. Profe, Dígame. bueno, es que yo, la consulta mía que es en relación, por ejemplo, a lo que nosotros llamamos tics. En mi Ajá. caso, yo soy una persona que cuando me concentro tiendo a mecer las piernas, pero es más como una cuestión de concentración. Pero Ajá. recuerdo que en una clase me dijeron que lo había hecho muy bien, pero que el estar meciendo las piernas parecía que yo estaba nerviosa y que era Sí. raro porque mientras Sí. estaba escribiendo no parecía como que me estaba perdiendo, pero entonces el punto mío es cómo hacer para que esa clase de situaciones que en mi caso son más bien algo que me facilita la concentración, no dé una impresión errónea. Bueno, es que más bien eso puede ser una ventaja, porque usted está disimulando una conducta que tiene otro significado. Entonces, más bien eso a usted le serviría para engañar a la parte. Ok. Imagínese que usted estaría proyectando con su lenguaje corporal nerviosismo, inseguridad, cuando no es así. Entonces, más bien, eso sería que usted está disfrazando su verdadera emoción, su estado emocional. Ok. Eso puede ser a Bueno, favor, saber. más bien. Sí, sí. Una forma Está de bien, confundir a muchas la parte. gracias. Ok, gracias. Bueno, Jan, vos tenías la mano levantada. Sí, era nada más un anuncio con relación a una pregunta que se hizo sobre la información de las distintas actividades que se realizan. Únicamente mencionarle a la persona y a las que estén interesadas en adquirir la información de que cada uno de los afiches publicitarios de las actividades se están publicando en las páginas de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la sede de Guanacaste, en Facebook, en Instagram y de igual manera en la página de la Coordinación de la Carrera de Derecho de la sede de Guanacaste también. Pueden seguirla en Facebook también. Entonces, Sí, para que cualquier cosa tengan claro eso y por ahí podrían perfectamente acceder a la información de las distintas charlas que se realizan. Eso sería. sí, perfecto. Sí, eso es para ok. las personas que han estado consultando ahí. Ahí pueden estar viendo las paginitas y siempre estamos
publicando todo con bastante tiempo y ya el mismo día también recordamos. ¿Alguien más que quiera preguntar? Me parece que había otra pregunta, déjeme ver. Sí, Valeria hace la consulta de, en el caso del tono de voz, si nuestro discurso es lineal, ¿cómo se puede atraer la atención durante todo el Sí, discurso? eso yo lo mencioné en algún momento. Vean, yo les digo, en la práctica yo, siendo juez, me tocaba un defensor que tenía un discurso completamente monótono. Bueno, o sea, era cuestión de minutos para estar uno casi que pellizcándose para no dormirse. Entonces yo lo que recomiendo es elevar el tono de la voz, bajarlo y también lo que les decía un poco de utilizar chistes livianos, ojalá que relacionados con lo que estamos hablando. Entonces, esos son un par de recursos que sirven mucho para despertar la atención de los jueces, ¿ok? Pero sí, el lenguaje lineal es completamente, o sea, yo no lo aconsejo de ninguna forma, ¿verdad? Yo no lo aconsejo porque lo que produce más bien es anestesiar a todo el mundo y lo que menos van a hacer es ponerle atención. Hay que tratar de cambiar los tonos de voz, ¿verdad? Eso sería Sí, con relación a ese tema. bueno, excelente. Ah, bueno, me parece que Olivier se está levantando la mano. Sí, soy yo. Ajá, ¿Cómo ¿cuál sería están? tu ¿Me consulta? escuchan bien? Sí, No se ve sí, muy sí. bien porque esta máquina pues no es la que yo utilizo, sin embargo, pues, quería conectarme a la charla. ¿Cómo le va, don Rodrigo? Pura vida, Bien, todo bien. pura vida, pura vida. Bueno, yo soy invitado acá, entonces me aprovecho de que don Rodrigo me invitó, entonces quiero dar mi participación también. Mi nombre es Olivier Obando, actualmente ejerzo como defensor social de la unidad especializada de la defensa pública en materia laboral. Quería nada más. Más bien, usted qué pasa, en audiencias todos los días podría aportar más todavía. Es que quería hacer un comentario con respecto a lo que dijo Yajaira. Yajaira hablaba, si la tesis del caso está consolidada y tiene un asidero total para que sea admitida por el juez y otorgada, pues podría utilizarse una actitud arrogante y expresarla de esa manera. Es que eso va a depender, y ese es el comentario que quiero como ablandar esa parte respecto a si tengo la tesis del caso ganada porque la prueba me da esa determinación. A veces, dependiendo la etapa procesal en la que nos encontremos, a veces ganar el caso no es tener una sentencia a favor, porque ganar el caso requiere también tener un resultado anticipado de lo que uno puede obtener en una sentencia. Y a veces tener una actitud, aun cuando uno vaya ganando por la tesis del caso, en una etapa procesal, como por ejemplo la conciliación, te da esa posibilidad de ganar el asunto sin necesidad de entrar a evacuar la prueba o discutir la prueba. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estás en las diversas etapas que te da el proceso judicial como tal, hay una posibilidad de que uno pueda obtener un resultado beneficioso con cambiar la actitud de arrogancia, aun cuando pueda uno tener una posibilidad gananciosa, bajar, digamos, ese ímpetu de querer decir, bueno, tengo la razón, sino decir, mira, podemos arreglar de esta y esta forma, da una posibilidad de obtener ese resultado sin necesidad de debatir. Pero eso lo va descubriendo uno en la práctica, en el día a día de las audiencias. ¿Cómo saber que aun cuando tengo la razón, demostrar que la tengo sin necesidad de que la otra parte se sienta menospreciada o abatida por la razón que uno pueda tener a razón de la prueba que existe en el expediente? Entonces eso que dice el profesor y estaba prestando toda la atención debida como un estudiante más de este grupo. Entiendo que todos son estudiantes, porque uno debe ser abogado o abogada. Es importante saber que en una audiencia judicial todos fuimos formados con diferentes puntos de vista de nuestros hogares, y lo que vamos a encontrar en una audiencia, dependiendo de la etapa procesal en la que nos encontremos, pues va a tomarnos como por sorpresa, porque
esa parte, pues posiblemente vaya a creer que lo que uno está insinuando con una cosa es una cosa y no es otra. Entonces, primeramente, yo sí sugiero, y me estoy tomando un poquito más del tiempo debido, don Rodrigo, que No hay problema. hay que conocer realmente quién tenemos al frente. Sí. Para eso hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Y para estudiarlo hay que llegar a una audiencia. Es que ahora el discurso ya no es de llegar con una actitud, digamos, es más, inicialmente uno debe llegar con una actitud desde que inicia el asunto, con una actitud pasiva. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué? Mucho gusto. Ellos son los testigos. Mucho gusto, señores. ¿Cómo están? Licenciado, representante legal de la empresa y todo lo demás. Eso no es, primero, pues, un tema de educación. Y segundo, usted se va a dar cuenta cuál es la posición que traen las partes con relación a la contraparte. Porque de una vez lo van a volver a ver usted y usted se dice, a este ya parece que no le caigo tan bien, a este pues no me sonrió, Claro. este me volvió a ver y si tenía una actitud conmigo de pared, automáticamente rompí el hielo con él y ya me volvió a ver de una manera distinta. Eso es lo importante de conocer. Lo importante que dice el licenciado Rodrigo es conocer estos aspectos, porque esos aspectos te van a permitir ganar o no ganar un asunto. ¿Por qué? Sí, de hecho, perdón, la otra, también en la próxima charla lo que se iba a desarrollar es cómo conocer el juez, que eso es otra cuestión que la gente no se toma la molestia de analizar ese aspecto y que también es importantísimo, ¿verdad? Pero esa sí queda para la próxima charla. Espero que me inviten. No, sí, no, por si eso queda ahí en el perfil de la Asociación de Estudiantes, ahí siempre se anuncian. Esa yo calculo que podría ser como para mediados de julio o principios de agosto. Sí. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, duda? ¿Alguien alguien intentó hablar? Me parece que era Julio. Sí, buenas noches. Julio. ¿Me escucha bien? Sí. ¿Sí? Diga, Julio. Rodrigo, buenas noches. Muchas gracias. Buenas. Sumamente interesante. Tenía una consulta concerniente al libro que usted había mencionado. Sí. A ver la posibilidad de que los que estuviésemos interesados pudiésemos fotocopiarlo. Obviamente para fines no comerciales, sino solamente de hecho propio. Sí, señor. Bueno, el libro ahorita todavía se puede conseguir, ¿verdad? Los que gusten adquirirlo. Si no, yo con mucho gusto. O el contacto de la gente que lo tenga para poder. Ok, yo les puedo hacer el contacto. Recuérdenme nada más cuántos tienen interés y yo podría ayudarlos con eso. Perfecto. La otra que podríamos hacer por temas económicos es que lo escaneen todo. ¿Verdad? Sí, es una opción muy buena. Pero bueno, eso si gustan lo conversamos el próximo lunes. O también lo pueden coordinar por medio de nosotros, que tenemos contacto con el profe. Se comunican con cualquiera de la socia y ahí nos coordinamos todos. Ustedes me recuerdan nada más. Más eficiente. Sí, más bien, muchas gracias, profe. Y gracias, Julito. Está muy buena. Ok, vamos a ver, aquí hay otro. Ok. Un último comentario, nada Ya más. van enviando los links para las charlas y eso. Sí, Okay. Es básicamente el enlace del perfil de Facebook de la asociación y el canal de la carrera, que ahí están a disposición las charlas que se están realizando y las que ya se realizaron. Así que cualquier cosa queda ahí a disposición la información. Bueno, creo que sería todo, ¿verdad? Sí, profe, bueno, muchísimas gracias de verdad por habernos y dado un gracias tema a la tan gente que se interesante. interesa, ¿verdad? Sí, de hecho varias personas le están agradeciendo en el chat, que dicen que es muy interesante el tema. Bueno, entonces vamos a tratar de que los otros sean también así igual de interesantes, ¿verdad? Sí. Y muchas gracias también a Olivia por la interesante... También, sí, buen aporte. El aporte que hizo, estuvo muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias a todos por asistir y bueno, ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Que tengan muy bonita noche. Bueno. Buenas noches, gracias. Con gusto, hasta luego.